Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Roberto Luna y les agradezco su presencia a este webinar y esta oportunidad que hemos podido desarrollar y estamos trabajando gracias a GPUC, GPRO y CPIX. Como ustedes han recibido la invitación, hemos llegado a la hora, así que mientras se integre el resto de gente, vamos a partir para tratar de respetar un poco los tiempos y quisiera confirmar también a la gente vía chat si nos pueden confirmar que tenemos sin problemas audio y que todo está funcionando de forma correcta. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a todos. En caso de, y de forma general, en caso de que tengamos algún inconveniente, les recuerdo que tenemos el chat abierto y nos están ayudando varias personas para poder manejar alguna inquietud o alguna información adicional que puedan rescatar. De todas maneras, el chat está abierto y también tenemos una transmisión a través de YouTube Live y las personas que deseen hacer preguntas trataremos de manejarlas a lo largo de la presentación que vamos a realizar el día de hoy. Como les había comentado y ustedes ya vieron un poco la información, este webinar está relacionado con lecciones aprendidas de las Planner y alertas tempranas para la gestión de proyectos, y en esta oportunidad le agradecemos tanto a GPRO Excelencia Sin Límites, que nos ha ayudado para generar esta instancia, y en colaboración nosotros también lo estamos haciendo, el Centro de Excelencia en Gestión de Producción GPUC. Me presenté al inicio, mi nombre es Roberto Luna y soy coordinador I+D del centro y actuaré como moderador dentro de esta presentación. Y adicionalmente también el Centro Interdisciplinario de Producción y Construcción Sustentable, también que nos ha colaborado y ha facilitado esta instancia para poder realizar la actividad. Quien va a llevar la presentación, nuestro expositor el día de hoy, es Luis Fernando Alarcón. Él es presidente de GPRO Asesorías, director del Centro de Excelencia en Gestión de Producción y también director del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, a la vez profesor titular de la Escuela de Ingeniería. Es doctor y máster en Construction Management y máster en Science de la Universidad de Berkeley. Experto mundial en Lean Construction y autor de diversas publicaciones, y claramente varios de ustedes deben conocer también un poco la trayectoria de Luis Fernando, y es la oportunidad en la que estamos presentes el día de hoy. Y antes de dar el paso a Luis Fernando y dejando un poco de información para que pueda él también compartir con todos ustedes, quisiéramos hacer una pequeña interacción con ustedes, y voy a pasar con ustedes un momento para compartir una pantalla. A continuación, ustedes van a ver esta aplicación, y les pido, si están en un computador o a través de su dispositivo móvil, si pueden ingresar a la aplicación que ustedes ven, que se llama menti.com. Pueden ingresar a través de, insisto, su dispositivo móvil o a través de también alguna ventana abierta en su navegador, y si ingresan van a poder colocar el código 26163. Una vez que ingresen ese código van a encontrarse con esta pregunta, y esto nos va a poder interactuar, nos ayuda a interactuar con ustedes y conocer de qué industria provienen. Así que si ingresan, por favor, les pido, dejemos dos opciones para que ustedes escriban. Traten de hacerlo preferentemente con una palabra o una que especifique de qué industria provienen. Y como ven, vamos a armar una nube de palabras para conocer las diferentes áreas de las que ustedes provienen. Vamos viendo que se va formando la nube, y claramente de forma predominante tenemos la industria de la construcción. Y así nos va a ayudar a orientar también algunos de los ejemplos o comentarios que estemos teniendo a lo largo de la charla. Así que les agradecemos, tenemos 26 personas. Luego de esto, vamos a hacer una segunda consulta a ustedes para poder identificar algunas de las problemáticas que hemos tenido. Les agradecemos a todos los que están comentando. Esta información que ustedes ven a continuación también
será compartida y será grabado esto para que ustedes lo puedan identificar en las diferentes redes sociales que tenemos de los 3 centros que nos están apoyando y están auspiciando este webinar. Como podemos ver, la nube se va centrando bastante en la línea de construcción, junto con algunos temas de consultoría que se están desarrollando, y claramente eso es una de las ventajas, ya que la presentación va orientada a algunos de los trabajos que se han desarrollado precisamente en el área de construcción, pero van tocando varios o varias de las problemáticas que se pueden generar en las diferentes industrias. Con esa información preliminar, quisiera dar el paso a Luis Fernando Alarcón para que quizás pueda emitir sus comentarios posteriores a esto y luego partir con la presentación. Así que le damos la bienvenida a Luis Fernando. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad en la que podemos compartir y colaborar con usted para conocer un poco más de estas lecciones aprendidas sobre las Planner System. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan ahora. Sí, tenemos un buen retorno. El único detalle es que necesitamos hacer una presentación porque estamos compartiendo la pantalla de vista moderador, y si pudiéramos hacer compartir la pantalla desde la vista completa para poder tener la información, quizás sería un poco más completo. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí. Ya, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a esta charla y compartir un poco la experiencia que hemos tenido con estas 3 organizaciones que están ligadas, ¿no? Por eso les quiero contar un poco el contexto primero de qué es lo que es GEPRO. GEPRO es un spin-off de DICTUC que nace a partir del trabajo de GEPUC, o sea que es una empresa que es hija del Centro de Excelencia en Gestión de Producción, GEPUC, y que fue creada con el fin de operacionalizar mejor lo que es el apoyo a las empresas que quieren introducir sistemas Lean en su gestión. Y eso es lo que estamos buscando con esto. También ha heredado, en cierta forma, la misión de GEPUC, GEPRO, en el sentido de buscar apoyar a las empresas constantemente en mejorar su desempeño. Ya tiene una historia importante, ya experiencia, muchos clientes y unas distintas líneas de trabajo: gestión de servicio, control de gestión de proyectos, diseño y construcción virtual, el uso de BIM también. Muchas de estas iniciativas han sido impulsadas inicialmente desde el Centro de Excelencia en Gestión de Producción, desde GEPUC, y conservamos esa ligazón académica. Vamos a ver que muchas de las experiencias que les voy a compartir nacen de la combinación entre lo que se aprende implementando junto a las empresas y de los datos que se obtienen ahí, lo que hacen nuestros investigadores en la universidad. GEPUC lleva, yo diría, 18 años como centro, pero nació 2 años antes. Estamos cumpliendo prácticamente 20 años en esta ocasión de trabajo junto a las empresas y las organizaciones, buscando introducir mejoras permanentes en la gestión, mejoramiento continuo. En estos 18 años, lo que ha buscado el Centro de Excelencia en Gestión de Producción es conectar a la industria con la academia, que lo que hagamos en la academia sea significativo para la industria, que resuelva problemas reales, y para hacer eso hemos trabajado con una red internacional de colaboradores, tanto en el mundo académico como en el mundo gremial, en las instituciones de la industria que buscan hacer mejoramiento. Esos son
algunos de los antecedentes de las instituciones que están auspiciando esta presentación. Y CIPIX es nuestro esfuerzo más reciente. CIPIX es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, que busca promover la innovación en las organizaciones. Y esto va más allá de una institución que yo sigo perteneciendo, a pesar de los distintos sombreros, a la Universidad Católica, pero también soy director de este centro, que involucra el trabajo de 7 universidades distintas a lo largo del país y que busca aunar esfuerzos y recursos de todas estas instituciones para promover la innovación, aplicando prototipado, aplicando investigación aplicada y facilitando que esto ocurra a lo largo de nuestro país a través de proveer nuevas capacidades de prototipaje con distintos laboratorios que permiten experimentar. Tenemos laboratorios virtuales como EDI, que buscan promover el diseño y construcción virtual y lo que es el uso de realidad virtual y realidad aumentada, ¿cierto? Laboratorios como Vista, que buscan recolectar información desde la industria y desde del país para resolver problemas que sean relevantes. El laboratorio PEP, que es un laboratorio de prototipaje a escala, que permite hacer ensayos de nuevos materiales, nuevos productos, por ejemplo, y nuestro laboratorio IMA, que es un laboratorio a escala real, que busca servir a mejorar la productividad, a industrializar la construcción, probar nuevos sistemas constructivos y que permitan dar pasos importantes en la innovación en la construcción. Esas son las instituciones, todas ellas comparten un objetivo: hacer mejor y más productiva y más sustentable la construcción. Ahora, Luis Fernando, lo interrumpo un momento en esta parte sí, y quisiera pedirle que hasta ahora ha funcionado muy bien la presentación, pero deberíamos enfocarnos para que la gente en el webinar pueda observar de forma completa. Compartamos la pantalla con la presentación completa, o si no, yo la puedo guiar a partir de acá para que se vea la pantalla completa y no con el modo moderador para que se vea el tamaño completo la presentación. Si no, yo la podría ir guiando también como la tenemos nosotros desde acá. Ya, si Sí, quieres, mi sí, problema es que yo tengo una doble pantalla y parece que eso lo que pasa es que la tengo completa en un lado y en el otro lado no. perfecto. Em, Pero em, momentáneamente, hasta resolver ese tema, voy a plantear la segunda pregunta. Ya conocimos cuáles son los aspectos de la industria como tal en particular, y ahora voy a dejar con ustedes la siguiente pregunta, porque también tenemos que entender un poco a qué nos estamos enfrentando ahora, y con la misma aplicación, ahora nuevamente les pido ingresar a la misma aplicación. Los que se mantienen o pudieron ingresar, ya generamos esta nube de palabras relacionada con la industria. Ahora la pregunta es, ¿cuál ha sido el principal desafío de ese tipo de trabajo durante esta cuarentena? Y sé que es muy difícil, pero les voy a pedir que tratemos de resumirlo en una o dos palabras, ya que la nube de puntos se genera con una palabra. Por lo tanto, eso nos va a permitir entender quizás el problema más repetido que se ha presentado entre todos ustedes. Llevamos 2 respuestas, 5 respuestas al momento. Una vez que vayamos completando la información, verificamos si la pantalla que nos puede compartir Luis Fernando tiene la pantalla completa luego de esta respuesta. Si no, lo podemos manejar desde acá y yo voy guiando la presentación. Identifiquemos en este momento los problemas. Quizás pueda comentar algo, Luis Fernando, sobre lo que podemos ver en la nube, que ya se están presentando los primeros problemas que destacan bastante en realidad. creo que estamos todos compartiendo este problema, pero creo que estamos aprendiendo mucho también en este proceso, digamos. Yo creo que todos hemos sufrido esta urgencia de
digitalizarnos y de también vivir una forma de trabajo distinta, ¿no? Lo que aparece aquí, el teletrabajo, la necesidad de coordinar este trabajo a distancia muchas veces es un problema, pero también ha sido una oportunidad, yo creo, de hacer esta coordinación más eficiente, que a veces cuando estamos presencialmente incluso no logramos hacerlo bien. Yo creo que aquí, usando la tecnología, es un gran apoyo para que esto se pueda hacer mejor. Así que aquí hay por un lado, estamos experimentando desafíos, pero al mismo tiempo yo creo que estamos teniendo logros. Eso es lo que me ha pasado a mí, por lo menos, y a nuestros equipos. Y creo que es una forma también de mirar el vaso medio lleno de todo lo que nos está pasando. Claro. Claramente los desafíos también se suman a la inactividad también, porque es más complejo sumado el teletrabajo con la inactividad, ya que es más complejo poder gestionar el tiempo de las personas que se encuentran realizando un teletrabajo, y sobre todo los temas de coordinación se están haciendo vía teletrabajo porque la productividad dentro de, al menos la construcción, sigue requiriendo de la presencia de los equipos de trabajo en proyecto. Veamos si ahora se ven distintos los... Perfecto. Adelante, puede compartir la presentación, Luis Fernando. Les recuerdo a las personas que están completando la información, luego nosotros compartiremos con ustedes todo el contenido de lo que estamos presentando el día de hoy. Profesor, se ve perfecto. Ahora sí, ya, muchas gracias. Perfecto. Bueno, la presentación, yo quiero partir, yo sé que la mayoría de ustedes probablemente conoce lo que es las Planner, pero no sé si todos lo conocen y a lo mejor no es malo hacer un refresh de qué se trata. Así que voy a partir con eso, después voy a hablar sobre las claves de la implementación que están detrás de las Planner, algunos impactos de las Planner en la gestión de proyectos, que hemos recolectado gran cantidad de evidencia empírica respecto a eso, y también cómo completar el uso de las planners, cómo complementarlo respecto a lo que estamos haciendo hoy día y poder sacarle el mayor provecho posible. Vamos a ver también algunas herramientas para mejorar el desempeño y métricas claves para el control y el mejoramiento. Partamos por ver qué problema resuelve las planners. Bueno, por un lado, las planners resuelven un problema que es permanente en nuestra realidad de proyectos. Incertidumbre y variabilidad están siempre presentes. Y nuestros métodos más tradicionales de planificación no toman en cuenta esto en forma eficiente, porque no están diseñados para lidiar necesariamente con la incertidumbre. Hacen muchos supuestos que no se cumplen. Y eso significa que los resultados no son los mejores. Por ejemplo, según estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, más del 20% de los proyectos se atrasan y más del 80% excede los presupuestos. Las desviaciones medias de los plazos son enormes. Y estos son números que todavía son conservadores cuando uno los compara con los grandes proyectos de infraestructura y las estadísticas que existen para ello. Los números son mucho más dramáticos. Y eso es lo que trata de resolver las planners, ver cómo podemos lograr un mejor manejo de la incertidumbre, pero es mucho más que eso. Lo que hacen las planners es ayudarnos a implementar muchos principios e ideas que están y prácticas que están previstas en los sistemas de Lean Management. Por un lado, hay un principio que es muy importante, que es reducir variabilidad. Sí, eso lo hace, por ahí partimos. Pero también nos dice que tenemos que colaborar, que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que empoderar a quienes ejecutan los trabajos para tomar decisiones y para tomar responsabilidad sobre su propio trabajo. O sea, tiene una riqueza enorme en cuanto a cuando se aplica bien.
en su riqueza en cuanto a ayudarnos a producir un cambio en las organizaciones y en la cultura de trabajo también. Ya tiene bastantes años, tiene más de 27 años el Last Planner desde que se empezó a aplicar, y fue desarrollado por Glenn Ballard y por Gregory Howell en Estados Unidos. Nos faltó la foto de Gregory aquí, que ese fue un detalle que se me fue a mí a último momento. Es un proceso de planificación sistemático que tiene varias etapas. Básicamente lo que busca es manejar, analizar lo que se debe hacer en el proyecto, preparar trabajo para que se pueda hacer, liberando restricciones y gestionando compromisos, y finalmente identificar o seleccionar qué es lo que se hará en un periodo de tiempo para generar los compromisos de corto plazo. Estas son las etapas principales de las Planner y es lo que se busca con este sistema. Y yo les decía que las Planner requiere colaboración, es un sistema de planificación colaborativa, basada en compromisos. Por lo tanto, también es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, la calidad de los compromisos que se logren en este sistema y en estas reuniones de planificación. Ese es un tema que estamos trabajando desde hace algunos años en forma más enfocada para mejorar la calidad de los compromisos, y estamos midiendo el impacto que eso tiene. El esquema de las Planners tiene, como les mostraba antes, distintos niveles. Y aquí está ilustrado también los componentes de las Planners, porque tiene una planificación a un nivel más estratégico, que es, ahí está el plan maestro y el plan de fases. El plan de fases es un programa de una parte del proyecto que básicamente se planifica desde el final hacia el principio. Es una planificación reversa que busca identificar cuándo se tienen que hacer las cosas, cuál es el mejor momento para hacerlas, y existe ahí el principio que se llama el último momento responsable. ¿Cuándo es el último momento responsable para hacer las cosas? Porque los sistemas Lean nos recomiendan hacer las cosas en ese momento y no antes. Después está, para la gestión del puede, está lo que se llama el programa Look Ahead o el programa intermedio, que mira hacia adelante las próximas, no sé, 3 a 6 semanas y busca cuáles son las próximas tareas que se van a ejecutar, identifica las restricciones y asigna una planificación también para gestionar restricciones. A esto también se le llama gestión de flujos. Gestionar no solamente el proceso de transformación, sino que también el proceso de gestión de los flujos del proyecto, en forma explícita y en forma activa, con responsables bien identificados. Y finalmente está el se hará, que se desarrolla a partir de lo que se puede hacer, que es este inventario de trabajo ejecutable, el ítem que aparece ahí, que identifica qué es lo que puedo hacer, qué es lo que está listo para ser realizado. Y en las reuniones de planificación de corto plazo se generan los compromisos de qué hacer, cuándo y cuánto hacer. Eso es un resumen de los niveles que tiene este sistema Last Planner. Y también aquí yo intento responder estas preguntas. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar el próximo hito? ¿Y qué preparaciones requiero hacer para listar el trabajo? O sea, ¿qué restricciones necesitan ser gestionadas para que se pueda realizar el trabajo? Y finalmente está las metas que tengo que fijarme para el próximo periodo y quiénes son los responsables de cumplirlas. Ese es un resumen de los elementos de las planners que están presentes normalmente en la planificación. Y aquí hay un ejemplo del procedimiento semanal del Last Planner System. El sistema, en este periodo intermedio, en esta planificación intermedia de Look Ahead, se identifican restricciones. Y se hace un chequeo de las actividades que tienen restricciones y las que no tienen. Y las que no tienen restricciones o las que se han removido,
van formando parte de lo que se llama un inventario de trabajo ejecutable, que son las actividades que se pueden hacer. También ahí se logra, para lograr tener una planificación de corto plazo, se debe gestionar compromisos de los responsables. Se llama planificación de compromiso al plan de corto plazo, en el sistema de las planes, porque se trata de que la gente realmente adquiere esos compromisos. No se trata de que me digan solamente que se le imponga lo que van a hacer, sino que ellos gestionen, que efectivamente cuando dicen que van a realizar algo es porque creen que lo van a hacer y porque se han comprometido a hacerlo. Y eso es lo que hay que promover, no la imposición de compromisos a otras personas, sino que sean los últimos planificadores los mismos que propongan sus compromisos y se comprometan. Para realizar estos planes de corto plazo se requieren ciertos recursos y ciertas condiciones que se cumplen, ¿ya? Como resultado de esto, al final del plan de corto plazo se analiza qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Y a partir de esto, por ejemplo, se generan indicadores. De lo que se hizo, nosotros normalmente generamos dos tipos de indicadores. El indicador más clásico es el PPC, el porcentaje del plan completado. Y generamos también otro compromiso, otro indicador que se refiere al cumplimiento de avance, con el fin de medir también qué porcentaje, cuando no se cumplen todos los compromisos, qué porcentaje de las metas se alcanzaron, que tiene un componente de medición de avance que es lo más tradicional. Y para lo que no se hizo, se identifican las causas de no cumplimiento y se toman acciones correctivas. Se supone que aquí se debería producir un aprendizaje, tratar de aprender de las cosas que fallaron para que no se vuelvan a repetir. Ese es el procedimiento que debería seguirse en el último planificador. Mi experiencia es que ustedes mismos podrían... Me gustaría, Roberto, que hicieras una encuesta para ver qué porcentaje de lo que está aquí se cumple entre la audiencia. Si ellos pudieran decirme, mire, en realidad de estas cosas nosotros hacemos solamente, no sé, un 20%, un 50%, un 80%. Me gustaría tener una muestra, a ver si lo podemos hacer durante la presentación. Por supuesto. ¿Podemos agruparla ahora o la dejamos un poco más adelante? Si yo la preparo, sigamos con la presentación y en 2 minutos Sí, tendríamos lista la encuesta. sí, lo vamos a revisar al final. Perfecto. Aquí hay algunas de las métricas que se usan para las planners, ¿no? Por ejemplo, ya está el KPI del PPC, porcentaje del plan completado, lo que se mide ahí es qué porcentaje de los compromisos se cumplen respecto a los totales pactados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Medir qué tan buenas son nuestras promesas, digamos, ¿cierto? Después tenemos una métrica que es el porcentaje de cumplimiento de las restricciones. Yo quisiera destacar esta métrica, porque yo creo que no todos la usan, y también creo que sería bueno saber cuántos de los que están en la audiencia lo usan, el PCR. Es una métrica que nos ayuda a ver qué tan efectivos somos en liberar restricciones. Y la verdad es que hemos descubierto, vamos a ver algunos resultados más adelante, que esta métrica es muy potente en el sentido de que anticipa cuando las cosas van a ir bien o mal en el proyecto. También el PPC lo hace, pero esta métrica yo diría que es todavía más temprana a veces. Y también está el porcentaje del trabajo completado, que trata de sumar el avance de las tareas de cada compromiso y ver cómo estamos cumpliendo nuestras metas de avance. También hay un índice de preparación de trabajo que mide de qué tamaño es el inventario de trabajo ejecutable, ¿cierto?, sobre las tareas que hay en el UKG y
es una medida de que también estamos preparando el trabajo. Después tenemos otra medida que hemos desarrollado, que es el impacto de las causas de no cumplimiento, que mide de alguna manera el avance faltante sobre el avance comprometido de la semana y trata de identificar las problemáticas más relevantes. Y después hay dos métricas que son, yo diría que no son necesariamente las planners, son métricas más tradicionales de la gestión de proyectos, que es el índice de desempeño del programa, que es una medición del avance real acumulado sobre el avance planificado, y trata de ver si vamos a la velocidad del programa o no, que también estamos cumpliendo el programa. Y finalmente está la desviación del programa, que es la diferencia del avance sobre el avance planificado, y que trata de medir si nos estamos adelantando o nos estamos atrasando en un determinado programa. ¿Cuáles son las claves de las planners? Hicimos un Menti hace un tiempo atrás, también a más de 40 profesionales de obra, y esto es lo que nos dijeron. Lograr planes más confiables, mejorar productividad, ayudarnos a cumplir los plazos, introduce el mejoramiento continuo de la gestión, ¿cierto? Nos ayuda a gestionar subcontratos. Esos son los principales beneficios que veían quienes hicieron esa encuesta hace algún tiempo, y creo que ustedes pueden ver ahí si coinciden con lo que ustedes han experimentado, quienes están en la audiencia. Ahora, ¿qué pasa con la implementación de las planners? Yo todos los años hago una encuesta, el primero y el segundo semestre, con mis alumnos del curso de planificación. Para ahora, este año no lo hemos podido hacer, lamentablemente, este semestre, ustedes saben lo que nos está pasando. Mis alumnos visitan obras de construcción y aplican una encuesta de madurez de las planners. La buena noticia es que hay muchos proyectos en que se aplica esto. La mala noticia es que los niveles de madurez son muy bajos en general. Estos alumnos son personas que están recién aprendiendo muchas veces este sistema, primera vez que lo escuchan y se les enseña, pero ya se dan cuenta fácilmente con esta encuesta de si lo están aplicando bien o mal. Así que yo les invito a ver cuáles son las claves para avanzar en el nivel de implementación de un sistema como este. Y nosotros generamos ciertos criterios para medir esto: estandarización, preparación, planificación, aprendizaje, si se produce o no aprendizaje, por ejemplo, que van crecientemente haciendo mejor el trabajo de las planners. Bueno, un nivel inicial de estandarización, por ejemplo, cuando el proceso está acotado fundamentalmente en la reunión. Un nivel medio, cuando se empieza a generar y comunicar actualizaciones y decisiones durante la semana ya. Y un nivel maduro, cuando se incorporan instancias adicionales para control de aprendizaje y toma de decisiones. En la preparación de trabajo, el nivel inicial es cuando está fundamentalmente ligado a cumplir metas de porcentaje de las restricciones removidas en el periodo. Ahora, el nivel medio, cuando ya se adicionan metas de identificación y preparación, o sea, cuando se alarga el horizonte, que no solamente se mide lo que pasó en el corto plazo. Y el nivel maduro es cuando ya se estandariza la preparación y ya se toman restricciones de mayor plazo, digamos, en cuanto a la tarea que entra en Look-Ahead, por ejemplo. En planificación, cuando los últimos planificadores plantean compromisos e interiorizan el PPC, ¿cierto? Es el nivel inicial. Ahora, el nivel medio es cuando los últimos planificadores ya adquieren el concepto de crear su propio inventario de trabajo ejecutable y seleccionan de ahí el trabajo a ejecutar. Y el nivel maduro es cuando ya se trabaja
con un ítem o con un backlog de alternativas, ya con un inventario de alternativas ajustando el look ahead. Ahora, el aprendizaje en su nivel inicial considera que los últimos planificadores son capaces de identificar causas de no cumplimiento. Ya ese es el nivel básico. El nivel medio es cuando son capaces de reaccionar a las causas de no cumplimiento con acciones correctivas. Esto rara vez lo hemos visto documentado en los proyectos, las acciones correctivas y el seguimiento de las acciones correctivas. Y el nivel maduro, esto es cuando se realizan causas de no cumplimiento históricas y se toman medidas de largo plazo para prevenirlas. O sea, uno puede identificar aquí ya, oye, ¿cuánto tiempo llevo que me está pasando esto mismo? ¿Qué cosas estoy haciendo para que no se repita? A lo mejor tengo problemas estructurales a nivel de empresa con mis causas de no cumplimiento y tengo que tomar acciones a ese nivel. Entonces, esta es una herramienta que nosotros hemos desarrollado para medir la madurez de implementación. Hay un documento que generamos ahí a partir del trabajo de Camilo Lagos, que tomó algunas de los esfuerzos iniciales por medir la madurez de las planners y los generó en un nuevo documento. Ahora, ¿cómo saber si he alcanzado un nivel de implementación maduro? Bueno, en cuanto a estandarización, por ejemplo, el proceso, puede haber una evaluación cualitativa y una cuantitativa. Por ejemplo, en la cualitativa, si el proceso funciona con el input sistemático de los últimos planificadores, podríamos decir que estamos alcanzando eso. En la preparación, si las tareas llegan sistemáticamente a la semana de ejecución libre de restricciones, estamos viendo los resultados, ¿cierto? Si eso está ocurriendo, significa que estamos haciendo bien la preparación. En la planificación, si se estabiliza la confiabilidad de mis planes de corto plazo y cumplimiento de programa. O sea, si no tengo algo que esté variando así cada semana, a veces cumplo, a veces no cumplo. La estabilidad significa algo que tiene que ver con la madurez también. Y el aprendizaje, cuando disminuyen las problemáticas y particularmente las causas de no cumplimiento de origen interno de los proyectos. Vamos a ver después esto de las causas de origen interno y las externo que tiene impactos o son un síntoma de si el proyecto está siendo bien manejado o no, y si va a llegar a buen término o no. Tenemos algunos resultados que compartir en ese sentido. También existen formas cuantitativas de evaluar esto. Por ejemplo, en cuanto a la estandarización, la evaluación cuantitativa, si se recibe la información preparada de PPC, de PCR, de restricciones y causa de no cumplimiento previo a la reunión, significa que ya estamos alcanzando una cierta madurez. No estamos haciendo las cosas en forma más sistemática y a tiempo. También en la preparación podemos medir algunas de las métricas de preparación de restricciones, por ejemplo. Si un PCR mayor a un 60%, un plazo de identificación similar a semanas de look ahead, por ejemplo, de 12 a 20 restricciones nuevas por semana. Tenemos algunos números que pueden servir para comparar cierto tipo de proyectos. En la planificación, hemos visto que un PPC superior a un 83% y una variabilidad del PPC menor al 10% también son buenos indicadores de que estamos en una buena senda, digamos, de la implementación, y también una eficiencia de programa superior al 94%. También respecto al aprendizaje, una disminución en el coeficiente de impacto en las causas de no cumplimiento, que es este nuevo indicador que estamos utilizando para medir no solamente la frecuencia de las causas, sino también cuál es su impacto y tener un indicador compuesto, digamos, que nos permita seguirle la pista a lo que está pasando. ¿Cuánto toma alcanzar un cierto nivel de implementación? Bueno, obviamente esto es una referencia de ciertas experiencias que hemos visto nosotros y que podemos compartir. No hay nada estadístico así que me diga esto representa la industria, pero sí representa experiencias que hemos tenido hasta ahora.
que muestran, por ejemplo, que el nivel de implementación de las planners en proyectos de edificación y de proyectos industriales. ¿A qué velocidad avanza? Por ejemplo, en meses. Lo que está mostrado aquí indica que, por ejemplo, se puede alcanzar, también establecimos ciertos niveles que pensamos nosotros que son los requeridos para que podamos exigirnos. Un nivel base, al menos de un 60%, ¿cierto? Un nivel intermedio, un 75%, y un nivel avanzado significa un 90% de este nivel de implementación de las métricas que hemos usado para medir la madurez. Y se ve aquí que es posible superar el nivel intermedio en unos 4 meses. No obstante, en general los equipos suelen alcanzar un nivel maduro luego de 2 o 3 periodos sucesivos, proyectos sucesivos. O sea, no necesariamente uno alcanza esto en el primer proyecto, pero sí cuando ya tienes más experiencia puede ser mucho más rápido el alcanzar esta madurez de implementación. No está mostrado en nuestra presentación, pero nosotros hemos comprobado en mediciones en distintos proyectos que normalmente a mayor nivel de madurez también se alcanza mejores métricas y mejores resultados. Ahora, ¿dónde focalizar los esfuerzos de implementación y mejoramiento? Esto es producto de investigaciones recientes. Están contenidas en un artículo que publicamos recientemente en el Journal of Construction Engineering and Management el año pasado, que muestran cuáles son los elementos que tienen una mejor correlación con el aumento del porcentaje de plan completado. Y acá está, por ejemplo, el que tiene el mayor impacto parece ser la gestión del inventario ejecutable. Después aparece monitorear y actuar productivamente frente a los problemas, sostener la gestión diaria de compromiso. Hay una serie de elementos que están en estas mediciones que hacemos de madurez que muestran el impacto de cada uno de estos elementos, y estos son los que tienen el mayor impacto aparentemente. Si quisiéramos mejorar el PPC, tenemos que poner atención particularmente a estos elementos. También tenemos resultados de experiencias. Estos son resultados más o menos antiguos, pero que yo creo que siguen siendo válidos para identificar cuáles son los beneficios de aplicar el sistema Last Planner. Hicimos un trabajo con Sven Dieter, Oscar Rojo y Rodrigo Calderón hace algunos años, examinando qué es lo que en 45 proyectos terminados que comenzaron entre el 2006 y el 2008, qué es lo que habían experimentado los administradores y los profesionales de esos proyectos. Y ahí vemos que teníamos varios aspectos que fueron mencionados prácticamente por todos. Estabilización y mejoramiento de la gestión, empoderamiento de los mandos medios, reducción en problemáticas de último minuto, mejoras en la productividad media por trabajador, reducción de esperas, tiempos muertos y falta de coordinación, ¿cierto? Y términos anticipados del proyecto. O sea, los beneficios son múltiples y yo creo que esto que está aquí sigue siendo válido hoy día, a pesar que no hemos repetido esta encuesta. A lo mejor vamos a tener que hacerlo en ¿Tuvimos algún detalle con la conexión de Luis Fernando? Vamos a verificar la información. Por mientras, les recuerdo a todos que estamos asistiendo o participando de esta conferencia gracias a
a que 3 centros diferentes se unieron para desarrollar las actividades, que es el Centro de Excelencia en Gestión de Producción GPUC, GPRO Asesorías, y el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable. Vamos a verificar la conexión por un momento para Roberto, ver. pues mientras Fernando, podríamos responder algunas preguntas que están mencionando, que están fantásticas. ¿Tiene data de la experiencia de implementación de las planners en la etapa de diseño de proyectos? La verdad es que sí, y no solamente los planners, sino muchas más herramientas Lean. Zulay Jiménez, que les va a dejar su contacto en el chat, ella está trabajando precisamente con la etapa de diseños de proyectos con metodologías que permitan maximizar el valor en etapas tempranas, minimizar los costos y trabajar con un proceso de mejora continua. Zulay es alumna de doctorado de Luis Fernando Alarcón. Aprovecho de comentar también, dado que estaba la pregunta sobre seguridad, que Roberto Luna es alumno de doctorado también de Luis Fernando Alarcón, especialista en temas de integración de Lean y seguridad, y está abordando también cómo esto puede impactar en reducir la cantidad de accidentabilidad y mejorar la capacidad de reacción ante los procesos. Creo que Luis Fernando está de vuelta. Veamos por el momento. Quisiera aprovechar y compartir una encuesta. Recuerden que habíamos quedado pendientes mientras retomamos la conexión y por interno nos pueden ayudar para verificar la conexión con Luis Fernando. Habíamos quedado en responder una pregunta que fue interesante y que la planteó Luis Fernando dentro de la presentación, y identificar cuál era el nivel de implementación que ustedes consideraban que podían llegar a tener de las Planner dentro de sus proyectos. Así que les dejo nuevamente y les pido por favor si pueden acceder a la aplicación menti.com, pero ahora tenemos un nuevo código, ya que esta pregunta surgió dentro del contacto durante la presentación, y por favor ingresen con el código 116511. Y con este código la pregunta que se había planteado era ¿cuál es el grado de cumplimiento de la implementación de las Planner? Porque si bien es cierto, Luis Fernando mencionó todo el contexto y las diferentes partes que se presentan dentro de el proceso de planificación de las Planner, pero era muy complejo contar con un cumplimiento real de esta herramienta, ya que solo existen ciertas partes. Justamente por el proceso de investigación que hemos desarrollado con GPUC, hemos participado de varias investigaciones o visitas a proyectos para tratar de levantar y hacer diagnósticos de cuál es la realidad. Y lo que podemos identificar generalmente es que la reunión de planificación tiene un cumplimiento o hay una falla en la identificación del look ahead y de hacer una planificación un poco más a largo plazo, incluido el tema de hitos. Y lo que generalmente sucede es que se centra en una reunión de planificación semanal. Inclusive, uno de los desafíos más grandes es poder tener una capacidad de coordinación y comunicación correcta, ya que generalmente, y la problemática más clara dentro de estos procesos, es que una persona, ya sea el administrador o quien esté liderando el proceso de implementación de las Planner, toma un rol muy activo, está muy bien, de liderazgo dentro de la reunión, pero no permite una comunicación adecuada de todos los involucrados. Y justamente las Planner System solicita que haya una participación de los involucrados para hacer el análisis de todas las diferentes variables que se encuentran al interior de los procesos. Llevamos 37 preguntas y lo que podemos ver es una distribución clara, que la mayoría de los datos se encuentran asociados a un menor al 20% del grado de cumplimiento. Me parece que tenemos de vuelta a Luis Fernando y quisiera comentarle que sí. Paralelamente estuvimos observando la pregunta que había surgido de la presentación, que era cuál era el grado de cumplimiento en la implementación correcta de las Planner al interior del proyecto o empresa. Y ahí pudiera aportarnos con sus comentarios sobre la respuesta. Bueno, esta respuesta calza con otras encuestas que hemos hecho nosotros de niveles de implementación, digamos, que también
No la hemos publicado aquí, pero sí tenemos estadísticas que se han hecho a través de GPUC años anteriores, y los niveles de implementación son bastante parecidos a esto, ¿ah? O sea, en la mayoría de los casos son bajos, ¿ah? Y estamos hablando que muchas de estas encuestas han sido realizadas en proyectos de empresas que son empresas que están activamente tratando de implementar estos sistemas, y no son las empresas comunes promedio, digamos, de nuestra industria, sino que son empresas que han estado ligadas a GPUC, trabajando en investigación colaborativa durante años, y eso hace que sea todavía más preocupante. O sea que no hemos logrado todavía que podamos tener implementaciones más completas. Y tal vez la mala noticia es que si no se logran implementaciones, digamos, niveles de madurez superiores al, yo diría, 75% por lo menos, o más, no se logran los resultados tampoco. Y eso lo vamos a ver en los datos que vamos a estar examinando a continuación. Perfecto. Lo dejo, Luis Fernando, para que pueda retomar y compartir su presentación, y así retomamos. Perfecto. Si me das pasada para que pueda compartir mi pantalla yo ahora. Perfecto. Creo que sí. Ya. Bueno, lo que pasó fue que problemas del teletrabajo, ¿cierto? Se cortó la internet en mi casa. Y eso es lo que interrumpió la transmisión. Perfecto. Yo le estaba diciendo que para lograr buenos resultados necesitamos también, están bastante correlacionados los datos, estas métricas de las Planner, con los resultados que se logran en los proyectos. Y aquí se ve claramente, esto creo que es una muestra son como 180 proyectos que se examinaron para hacer esto, de la base de datos de GEPRO, de Impera, y se ve claramente que los proyectos que tienen un cumplimiento de programa muy bajo, una eficiencia menor a un 60%, se caracterizan por tener una mala gestión de restricciones, PCR un 38%, y un mal cumplimiento de los compromisos de planificación, 63% solamente. Y si uno quiere tener una eficiencia de programa superior al 100%, tiene que situarse con lo que están más arriba. O sea, lograr porcentajes de cumplimiento del programa de un 83% y una gestión de restricciones superior al 60% probablemente. Entonces, eso es un poco de lo que estábamos hablando. O sea, para lograr resultados visibles que lleguen a realmente impactar, necesito una buena implementación. También nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, nos hicimos la pregunta hace unos 6 años atrás, o 7 años atrás, a lo mejor ya que partimos, si era posible identificar tempranamente cuando los proyectos se van a desviar, cuando van a tener un mal resultado. Entonces hemos hecho este ejercicio con distintos datos de distintos tipos de proyectos, de examinar, por ejemplo, aquí está normalizada el avance del proyecto. Desde el principio hasta el final de los proyectos tomamos una cantidad de proyectos importantes, creo que eran como 50 proyectos los que están en esta muestra, en que teníamos proyectos con buenos indicadores y otros proyectos con otros indicadores no tan buenos. Y los comparamos. Por ejemplo, aquí tenemos un nivel, separamos los proyectos entre aquellos que tenían un nivel de cumplimiento de programa con PPC promedio mayor al 77% y un nivel de cumplimiento de programa con un PPC bajo el 77%, y se ve aquí una diferencia importante en el cumplimiento de programa a lo largo del proyecto, durante todo el periodo. Incluso las diferencias son todavía más dramáticas
al principio. Si ustedes se fijan aquí, cuando van al 40%, la diferencia es todavía más grande. Por lo tanto, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque nos gustaría poder tener en el mediano plazo benchmarks que permitan a cualquier administrador poder monitorear qué es lo que está pasando con su proyecto, ver dónde me estoy ubicando en esta etapa del desarrollo de mi proyecto, y eso significa, ¿estoy para el lado de los buenos o para el lado de los malos? Esa es un poquito la idea que está detrás de esto. Entonces, aquí podemos decir que los proyectos que tienen una buena gestión de compromisos tienen un cumplimiento más alto y más estable en el tiempo. Lo mismo hicimos para el PCR. Vimos que esta también es una métrica que muestra grandes diferencias en etapas tempranas y nos permite decir también aquí en realidad el PCR siempre suele ser más bajo que el PPC. Aquí separamos a proyectos con PCR promedio mayor al 55% de aquellos que tienen un PCR bajo el 55%. Y lo que aprendimos aquí es que los proyectos que sostienen una buena gestión de compromisos también tienen un cumplimiento de programa mucho más alto y más estable en el tiempo. O sea, podemos decir que estos son buenos indicadores tempranos, tienen diferencias sustanciales. Nosotros le estamos dando ciertos números de referencia, pero probablemente vamos a ir afinando estos números en el futuro para poder proveer una mayor diferenciación, a lo mejor por tipos de proyectos, porque no todos los proyectos se comportan iguales. Hemos visto sustanciales diferencias entre proyectos de edificación, por ejemplo, y proyectos de obras civiles. Bueno, otro aspecto que es importante, esto también lo aprendimos tempranamente, que el uso de sistemas de información es muy relevante para apoyar la implementación del sistema. Hicimos un primer estudio en el año, no sé, hace como 18 años atrás, cuando estábamos partiendo con GPUC, y ya nos demostró, usamos, digamos, sistemas, prototipos en Excel para hacer esta prueba, y vimos que proyectos que usaban sistemas de apoyo eran mucho más efectivos que los que no lo usaban. Y aquí se ve, por ejemplo, en esta figura, estamos comparando más o menos el mismo número de proyectos con y sin Impera, con el software de apoyo a la implementación que nosotros usamos. Y se ve que el PVC promedio sube como 15 puntos entre un caso y el otro. O sea, hay un resultado mucho más claro de Last Planner y probablemente es símbolo de una mejor implementación, el nivel con y sin estos sistemas de apoyo, y también respecto a la adherencia metodológica, o sea, de lograr estos niveles de madurez más altos. También aquí se ve una diferencia todavía más importante que en el otro caso. También se ve aquí qué pasa con alguna información que es relevante para poder mejorar la gestión de información con y sin el apoyo. Se ve aquí que se duplica, o más que se duplica, la gestión de información de restricciones, por ejemplo. Pasamos de un 28% a un 64% de esa información gestionada, y de las causas de no cumplimiento también algo similar, o sea, prácticamente del simple al doble. Las acciones correctivas es todavía más dramático el aumento, a pesar de que incluso en aquellos que usan estos sistemas, esto es algo que no se hace en forma completa, o por lo menos no se documenta ahí. Ahora, yo les hablaba de Impera. ¿Qué es lo que es Impera? ¿Cierto? Es un software que desarrollamos inicialmente como en el año 2003, pero que se ha ido pasando a distintas versiones a lo largo de los años, que permite capturar la historia de los proyectos y posteriormente apoyar la implementación de
de las planners y al mismo tiempo tener una base de datos que nos permita aprender. Y a nosotros tenemos acceso a información de múltiples proyectos, ¿cierto? Pero la empresa en sí puede aprender de sus propios proyectos, examinando su experiencia y tomando decisiones en base a eso. Tiene una serie de indicadores, digamos, una Gantt simplificada, un sistema de gestión de compromisos, indicadores de gestión, algunos se ven aquí a continuación en las láminas que les voy a mostrar. Está diseñado para aprender porque genera una historia detallada de los proyectos. Tenemos una gran base de datos hoy día que nos permite mostrar los resultados que le estamos mostrando desde ya. Y hay proyectos de distintas industrias. Construcción fue la base, posteriormente la minería, proyectos gubernamentales, fábricas, la banca más recientemente. Y también nos ha permitido generar más de 30 publicaciones en base a las investigaciones que hemos realizado con estos datos. Les debo decir que esto es una oportunidad bastante única. Yo estoy en contacto con muchos colegas en el mundo de la investigación en estas áreas y son pocos los que tienen acceso a este tipo de información para aprender. Así que también estamos dándole un beneficio, yo diría que a la comunidad internacional en esto que estamos pudiendo hacer y que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, aquí tenemos información de lo que se va generando en el sistema. Obviamente las métricas de las planners, la análisis de causas de no cumplimiento para distintos periodos con mucha facilidad. La gestión de restricciones es uno de los elementos más potentes, ¿cierto? Aquí se pueden gestionar restricciones con responsables, con distintos tipos de filtros, qué tipo de restricciones, qué tipo de qué categoría, a qué categoría pertenecen, la podemos examinar, los plazos que se demoran en resolverse, y eso es lo que nos está permitiendo diferenciar entre los proyectos que son exitosos y no exitosos también en este tipo de información. Por supuesto, también tenemos las curvas de avance tradicionales que nos permiten medir las definiciones de plazo, la eficiencia de programa. Lo que tenemos pobre todavía son la base de datos de costos. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente tratan de, son más cuidadosas o se preocupan de mantener esa información mucho más protegida. Por lo tanto, tenemos que empezar a conversar directamente con los proyectos y con las empresas cuando queremos ver los impactos en los costos, y esperamos poder hacerlo y tener información también respecto al impacto en los costos en próximas investigaciones. Aquí se ve también cómo se puede ir mirando la confiabilidad, la remoción de restricciones, cuántas restricciones somos capaces de liberar a tiempo, cuántas son liberadas con atraso, cuántas quedan pendientes. Todo eso es información que nos permite mejorar el sistema y mejorar también la forma en que planificamos. Más recientemente hemos empezado a utilizar, inicialmente utilizamos principalmente las estadísticas tradicionales para analizar los datos. Más recientemente hemos empezado a utilizar metodologías basadas en la inteligencia artificial para clasificar los datos y metodologías de machine learning para poder aprender de estos datos. Y aquí estamos, por ejemplo, mostrándoles la forma en que se va generando esta diferenciación en proyectos que se comportan de una cierta manera para ser exitosos o se comportan de otra manera para ser menos exitosos. Se va generando clústeres de comportamientos de proyectos que se asimilan, digamos, y se calculan, por ejemplo, los centroides de estos clústeres y hasta llegar a permitirnos diferenciar
comportamientos de grupos donde se produce la mayor diferencia entre los que se comportan de una cierta manera y de otra, y eso nos ha permitido tener una ayuda para crear los criterios de éxito, porque no solamente un indicador el que fija el criterio de éxito, sino también el comportamiento de esos proyectos tiene que tener características similares. Aquí hay ejemplos de algunos aprendizajes recientes con datos que tienen de cierto tipo de proyectos. Creo que estos son de ingeniería civil, me parece. Y tenemos aquí, por ejemplo, diferencias importantes en estas métricas de proyectos exitosos y no exitosos. Cada vez que hemos intentado hacer estos análisis con distintas muestras de proyectos, volvemos a encontrar características similares. O sea, las diferencias en PPC, diferencias en desviaciones del PPC, causas de no cumplimiento. Por ejemplo, los proyectos exitosos tienen menos causas de no cumplimiento que los no exitosos. Uno podría decir, eso es esperable, es cierto, pero después podemos hacer un doble clic en cómo son esas causas de no cumplimiento. Vamos a hacer eso más adelante en el análisis. Y también el promedio de causas de no cumplimiento que se producen por semana. Se ve también que ahí podríamos tener también benchmarks para analizar tempranamente cómo le está yendo a mi proyecto, cómo me comparo con lo que ocurre en un proyecto que le va bien, y cómo me comparo con uno que le va mal. Bueno, estos datos que les mencionaba han permitido que muchos estudiantes e investigadores trabajen en esto. Ahí hay una publicación que hicimos recientemente para el Congreso de Lean Construction de este año. Hay también muchas investigaciones de pregrado de los alumnos que están ahí que han colaborado a producir estos resultados. Una base de datos importante que muestra, por ejemplo, la relevancia de las causas de no cumplimiento. Generamos un indicador que combina la frecuencia con el impacto de las causas de no cumplimiento para poder identificarlas mejor, ver dónde nos conviene poner el foco en disminuir. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en esta base de datos encontramos que la cancha, la falta de cancha muchas veces es una de las principales causas de no cumplimiento. También los suministros, el aprovisionamiento y el diseño de ingeniería y la planificación. Esas son algunas de las experiencias que hemos capturado recientemente. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el desempeño de los proyectos usando las planners, más allá de lo que hemos visto hasta ahora? Les dijimos que la calidad de los compromisos es muy importante. Y Luis Salazar, uno de nuestros investigadores, y junto a Fabián Retamal, hemos conseguido el concurso de Glenn Ballard y Paz Arroyo también. Hemos estado investigando cómo lograr mejorar esa gestión de compromisos basado en lo que se llama la perspectiva de acción lingüística. Esta es una teoría que fue desarrollada por Fernando Flores y otros autores, pero que ha tenido un impacto importante en cómo se logra gestionar buenos compromisos en los proyectos. Muchas veces ocurre fallas como esta. Tienes que ejecutar las tareas A, B y C, pero la persona se queda pensando, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A quién le aviso? Muchas de esas cosas no se completan, no queda claro. Y por lo tanto después nos preguntamos, ¿por qué no cumplimos? La idea es poder fomentar la colaboración, el seguir tener una rigurosidad para gestionar esos compromisos a través de seguir ciertos pasos preestablecidos que parten con la pedida del compromiso, que cuando, ¿cierto?
y cómo y para qué. Sigue después una negociación, porque no simplemente uno no puede imponer un compromiso a otro, sino que tiene que lograr negociarlo. Después se trata de comprometer, o sea, quién, cuándo y a quién, ¿cierto? Y finalmente hay otra etapa que a veces es una de las que menos se cumple, la declaración del grado de satisfacción y el feedback sobre lo que pasó. Lo que hemos logrado experimentar con las empresas con que hemos estado trabajando es que cuando uno implementa una metodología de este tipo, sistemática, de gestión de compromisos, se logra una mayor calidad y un cumplimiento mucho mejor de estos compromisos. Un ejemplo de esto, cuando nosotros partimos trabajando en esto, tuvimos una experiencia interesante. Fernando Flores, que es la misma persona que ustedes probablemente conocen, es un ex senador, ex ministro chileno, ¿cierto? Yo lo junté con Glenn Ballard en Estados Unidos para que conversaran del último planificador y de sus teorías de gestión de compromiso. Y porque queríamos iniciar esta investigación y tuvimos varias sesiones en que se generó esta instancia de investigar estos temas y ver cómo combinábamos las planners con la gestión de compromisos confiables basados en la acción lingüística. Y aquí dos de nuestros investigadores, Camilo Lagos, que ha estado investigando sobre muchos de los datos que están en esta presentación, vienen de su trabajo, y Luis Salazar, tomaron la misión de demostrarle a Fernando Flores, porque nos dijo: quiero aprender de las planners, tengo un proyecto en Santiago que está trazado y que quiero ver si ustedes son capaces de demostrarme que este es un buen sistema para mejorar la gestión de este proyecto. Era un colegio que se estaba construyendo acá y que estaba efectivamente atrasado, como se muestra aquí, cuando partimos. Y Camilo y Luis lograron hacer un trabajo muy interesante de combinar una implementación de las planners en este proyecto que no tenía las planners con la generación de compromisos confiables. Y aquí se ve cómo lograron disminuir significativamente los atrasos que tenía este proyecto en un periodo de pocos meses. O sea, lograron que el proyecto terminara a tiempo finalmente. Tenía que terminar antes que empezaran las clases en marzo. Y un proyecto que tenía como más de 60 días de retraso cuando partieron en noviembre. Entonces, realmente es una muestra de que esto combinado puede ser muy efectivo. Entonces, aquí está el estado inicial, solamente el 60% de cumplimiento de metas mensuales, 66% de cumplimiento programa global, y tenía prácticamente 67 días de atrasos cuando faltaban 3 meses para terminar el proyecto. Y se llevaron a cabo todo este tipo de iniciativas, digamos, reuniones de las planners, Gemba Walk en el sitio, reuniones diarias de planificación y mediciones diarias también del inventario de trabajo ejecutable y de las restricciones. Bueno, se logró también esta negociación diaria, si no se puede, se propone una alternativa, o sea, generar esta gestión sistemática de restricciones fue muy importante para lograr que esto ocurriera. Entonces, aquí hay toda una línea nueva de trabajo que no estaba disponible hace algunos años y que creemos que tiene un gran futuro de potenciar las planners con una buena gestión de compromiso, que no es una cosa compleja, es una cosa relativamente simple, pero requiere disciplina y requiere seguir un proceso más riguroso. Aquí hay otro ejemplo también de un proyecto de tratamiento, una planta de tratamiento de aguas servidas, donde también se fue aplicando, en este caso,
Otro elemento que, a mi juicio, todavía está poco explotado, por lo que yo entiendo, y ahí me podrán corregir la gente de GEPRO, pero aquí se usó la aplicación Impera para gestión diaria de restricciones, para gestión diaria en elementos móviles, digamos, en celulares, por ejemplo, y probablemente que haya una combinación de las acciones, pero se ve aquí también cómo es capaz de rescatarse un proyecto con un retraso importante y rebajar eso a menos de la mitad, digamos, ¿eh? O sea, recuperar prácticamente la mitad del atraso en un periodo relativamente breve también. No sé si está aquí el final del proyecto o eso es todavía un plazo intermedio que probablemente puede que hayan recuperado el atraso completo. Era un plazo intermedio, pero efectivamente se recupera el atraso. Se recuperó completo, ya. Bueno, tengo aquí los testigos, los ejecutores de este proyecto. Aquí también aparecen como claves los reportes gerenciales y el dashboard, ¿cierto? La notificación diaria, el estado de compromiso y restricciones. O sea, hay muchos proyectos en que la actividad y la gestión de compromisos diarias es muy importante. Y para eso, aparentemente, la aplicación móvil es muy útil, como lo demostró en este proyecto. Ahora, ¿cómo se puede evaluar el desempeño de proyectos utilizando las planners? Ya nosotros le hemos mostrado que hemos estado desarrollando estos benchmarks para mostrar los indicadores que caracterizan, o los niveles de los indicadores que caracterizan un proyecto que va a ser exitoso y otro que no va a ser tan exitoso. Y vemos aquí, por ejemplo, esta figura que parecía a las anteriores. Aquí se puede ver que hay una diferencia importante en estos indicadores desde muy temprano. Por lo tanto, esta es una buena forma de monitorear cómo está haciendo el desempeño de estos proyectos. O sea, podemos decir desde muy temprano, oye, estás en el grupo que le va a ir mal, o estás muy cerca de los benchmarks, de los indicadores de los que están mal. Tienes que mejorarlos. Tienes que preocuparte desde muy temprano. ¿Cuál es lo bueno de esto? Los sistemas de control tradicionales también hemos demostrado que no reflejan a veces esto mismo tempranamente. Uno, cuando mira los indicadores de avance, solo se da cuenta muy tarde de que la cuestión va a resultar mal. Entonces, con esto se puede sacar ciertas conclusiones. O sea, proyectos que cumplen al menos 4 de cada 5 compromisos tienen una posibilidad mayor de éxitos, ¿cierto? En cambio, los proyectos que están en un cumplimiento bajo un 70%, normalmente van a tener retrasos que aumentan a veces a medida que avanzan. Y aquí vemos que al principio es más grande todavía la diferencia. También hay otras correlaciones que hemos encontrado en los datos de Impera que muestran que, por ejemplo, la correlación que existe entre el PPC y la desviación de programa. A un mayor cumplimiento de los compromisos de programación, hay una menor desviación de programa. Eso es lo que muestran esos datos. También es algo que uno puede ir mirando, digamos, y esto ya estamos mirando resultados. También, si uno hace un doble clic, puede ver la evolución de la variabilidad del PPC. O sea, no solamente medir promedios ni medianas, sino que medir cuánto varía este indicador entre un periodo y otro. Y eso también va indicando, mientras más estable sea, normalmente la probabilidad de éxito es mejor. Eso es lo que muestran estos datos, que los proyectos exitosos, en este caso, tienen una variabilidad menor a un 10%.
Y eso nos da, en cambio, los que no son exitosos tienen saltos mucho más grandes entre un periodo y otro, y eso me está dando alerta ya que la cosa no está tan bien. La variabilidad normalmente, una alta variabilidad es enemiga de lo bueno. Y acá tenemos otras correlaciones que son interesantes, digamos. ¿Cuántos de nuestros problemas son causados por nosotros mismos? Aquí está el porcentaje de las causas de no cumplimiento causadas por el mismo contratista. Mientras mayor sea la relación entre problemas internos y externos, lo más probable es que se generen desviaciones en los cumplimientos de plazo. También encontramos una correlación alta, strong correlation, aparece ahí, ¿cierto?, entre las causas internas y de no cumplimiento y las desviaciones de plazo. Y aquí se ve también algo más de eso, ¿eh? Por ejemplo, en los proyectos no exitosos, el origen de las causas de no cumplimiento normalmente son mayoritariamente internos. Y la relación que hay entre las causas del contratista y las causas del mandante aquí es de 1:3 prácticamente. También se ve aquí aquí están los ratios precisamente en la figura un poco más abajo, 2,74, la relación entre las causas del contratista con las del mandante. En cambio, en los proyectos exitosos, eso es prácticamente un 1, 0,96. Por lo tanto, también aquí tenemos otras lecciones que hemos aprendido de comparar el número que puede ser útiles para los administradores, comparar el número de causas de no cumplimiento internas con el número de causas de no cumplimiento externas. Y de las causas internas son 2 veces más que las externas, deberían tomarse acciones inmediatas de mejora. Bueno, con eso estoy completando yo mi presentación. Le voy a ceder a Roberto lo que sigue para que veamos las preguntas, si es que hay. Perfecto. Sí, hemos estado recopilando y le agradecemos a todas las personas que han estado detrás del proceso del chat, Zulay, Camilo y Nicolás, que nos han ayudado a recolectar algunas preguntas. Y mientras hacemos paso a la presentación, quisiera dejarle la primera pregunta, profesor. Si se tiene información sobre experiencia de Last Planner System, de implementación de Last Planner System en etapa de diseño de proyectos. Sí, efectivamente, Last Planner se ha implementado en distintas etapas, en el extranjero y aquí en Chile. En el extranjero incluso hay algunos artículos escritos sobre cómo implementar en las conferencias de IGLC Last Planner en diseño. Nosotros lo hemos aplicado aquí principalmente en proyectos de la gran minería, a través de GEPRO, que ha tenido esa experiencia y lo hemos usado como un mecanismo también de diagnóstico en los sistemas de planificación que tienen las empresas de ingeniería que sirven a la gran minería. Lo que nos ha causado más de algún problema, porque nuestros diagnósticos han sido malos. Los sistemas de planificación que se usan en diseño tienen muchas deficiencias, porque normalmente no necesariamente del sistema en sí, sino que la información con que son alimentados suele ser deficiente, y por lo tanto se obtienen resultados que no se cumplen, digamos, las predicciones. Perfecto, entiendo. En función de esto mismo, hacían una pregunta en cuál ha sido la experiencia justamente para materializar contratos de tipo colaborativo, porque ya estábamos hablando un poco del área de las planes de diseño de proyectos, cómo podría
o cómo podría aportarnos un poco de experiencia Luis Fernando sobre contratos colaborativos, ingeniería, cliente y constructor. Bueno, la verdad es que ahí les tengo malas noticias. No conozco realmente de contratos colaborativos de verdad en nuestro país. Nosotros hemos hecho un esfuerzo durante varios años de introducir esto en algunas prácticas, sobre todo también en proyectos de la minería, porque había una cierta interés de parte de los mandantes en ir en esa dirección, pero lo que hemos logrado es introducir cláusulas colaborativas en los contratos, pero que se combinan con las cláusulas transaccionales tradicionales. Entonces no son verdaderos contratos colaborativos, son contratos con cláusulas colaborativas, pero que no tienen el espíritu completo de esto. Yo creo que no se han atrevido todavía muchos de los mandantes que son los que tienen que dar un paso en esta línea, a incursionar en esto, lo cual yo creo que es malo porque realmente las oportunidades y quienes tienen más que ganar son precisamente los dueños de los proyectos. Yo creo que todos ganan, ¿eh? Pero los que más ganan probablemente son los dueños de los proyectos si se dan cuenta que de esa manera pueden lograr una colaboración y un trabajo mucho más productivo y eficiente. Perfecto. Hay una pregunta también, considerando que existen varias líneas de gestión de proyectos, Luis Fernando, y la pregunta que nos hacen hace relación a cuál es la diferencia que existe entre las Planner System que estamos hablando y nos ha dejado bastante claro la utilidad de la herramienta versus las reuniones de Scrum de agilidad. ¿Cómo se contraponen, se complementan? Quizás, ¿cuál sería su opinión? Yo creo que son muy similares en cuanto a la operación, ¿ah? O sea, en cuanto a cómo opera estos sistemas, la metodología es similar. Tal vez lo que aporta las Planner es una filosofía un poquito más completa de cuáles son los propósitos que se buscan con esto. Me orienta en el sentido de decirme, mire, yo quiero lograr con este sistema reducir variabilidad, quiero lograr que se produzcan flujos continuos de trabajo sin interrupciones, quiero lograr que se hagan las cosas cuando se necesitan hacerse, no antes de tiempo, quiero lograr colaboración entre los equipos de trabajo, quiero empoderar a quienes están a cargo de hacer las tareas para que tomen decisiones y planifiquen su propio trabajo y se hagan responsables, quiero lograr compromisos. O sea, te estoy dando una serie de aspectos que tienen que ver con principios de gestión y tienen que ver con prácticas de gestión que orientan el trabajo de la herramienta. ¿Ah? O sea, le da como, yo diría que es el alma del sistema, la filosofía, que lo inspira. Y en cambio la operación son muy parecidos y en la práctica podrían funcionar de la mano. Perfecto. Profesor, ¿se puedo agregar algo con ese punto? Sí, claro. En GPro hemos utilizado e integrado muy bien ambas herramientas, son muy complementarias. Scrum tiene un foco muy importante en los equipos de trabajo y en cómo se arman células que son realmente colaborativas y realmente autónomas, mientras que las Planner nos provee una visión del mediano plazo que es clave para ordenar las cosas que estamos haciendo y para ir preparando y buscando cuáles son las mejores metas que podemos tomar. Muchas gracias. Ok, Gracias, Luis Javier. Fernando, quisiéramos, para cerrar un poco ya, le agradecemos el tiempo a las personas que nos han estado acompañando. Tenemos más de 100 personas que se conectaron, de hecho más de 130 personas se conectaron en ambos medios. Estábamos identificando un tema de cultura, que también es importante destacarlo, y era cómo
podemos generar esta cultura a nivel de jefe de terreno, administradores, para que aporten los datos en tiempo real, porque para poder generar toda esta información que se necesita para poder planificar de forma correcta y podamos cumplir de forma correcta, ¿cómo podemos aportar esto para monitorear el cumplimiento de los proyectos? ¿Cómo podemos, qué prácticas podríamos vincular para mejorar esta cultura entre los responsables de los proyectos? Bueno, yo creo que en el aspecto cultural hay el tema de empoderar a las personas. Es muy importante. Muchas veces las planners, muchas empresas dicen, yo uso las planners, pero en realidad lo que hacen es que tienen una reunión donde te acuerdan las actividades que se van a realizar, pero no se hace esta labor de que quienes participan en esa reunión, los últimos planificadores, efectivamente se hagan responsables y asuman compromisos que ellos mismos han generado. Entonces, ese paso creo que es muy importante en lograr el cambio de cultura, porque si no seguimos en la cultura de no decirnos la verdad muchas veces, de tomar compromisos que sabemos que nos vamos a cumplir, sabiendo a priori a veces la disculpa que voy a dar, esa es la cultura que hay que cambiar. O sea, mucho de decirnos la verdad y de sincerar eso. Por eso el trabajo que les mostraba de gestión de compromiso anteriormente de Luis Salazar es tan importante en el sentido de decir, vamos a gestionar compromisos de verdad. O sea, que cuando yo me comprometa voy a seguir todo un proceso y voy a lograr que efectivamente estos compromisos sean serios. Y ahí podríamos sumar un comentario adicional que partió con una pregunta que fue resuelta también con lo que habíamos conversado o nos comentaba ahora, era que justamente es muy importante el involucramiento del administrador y la gerencia en los procesos, pero que lleven de la mano un rol de liderazgo delegando un poco el proceso de la reunión para que todos tengan esta participación y sea de forma colaborativa. Finalmente, había una consulta más que si se recomendaba o no realizar un panel de control con los indicadores de las planner para que las métricas sean mostradas, ya sea con Impera u otro software que permita tener indicadores cualitativos. ¿Es conveniente tener bien transparente esta información, indicadores de riesgo, productividad, etcétera? Bueno, ese es un ingrediente básico de esto. O sea, los paneles de control visible, la transparencia de la información, es una parte clave de los sistemas Lean. Es uno de los principios básicos, digamos, de incrementar la transparencia de manera que los resultados sean visibles a todo el mundo sepa lo que está pasando y por lo tanto tenga las preocupaciones compartidas. Y también las alertas y también el incentivo y la motivación cuando esos resultados son un logro. Así que eso es fundamental. O sea, eso es parte de lo que hemos promovido desde un principio, tener paneles visibles a todo el mundo con los compromisos, con los que se cumplieron, los que no se cumplieron, las causas de no cumplimiento, etcétera. Perfecto, genial. Muchas gracias, Luis Fernando. Le agradecemos por haber impartido varios aprendizajes y varias lecciones aprendidas, que era el objetivo de este webinar. Y los invitamos a todos a que, en caso de que tengan alguna duda adicional, nos contacten por los diferentes canales, tanto de GPRO Asesorías, GPUC y CIPIX, para que puedan tener cualquier información. Y adicionalmente, voy a dejar abierto, y le agradezco a Luis Fernando, quizás pueda también participar y opinar al respecto. Habíamos quedado en definir para todos ustedes cuál es la temática posterior que puede venir en los próximos seminarios, así que voy a dejar una encuesta para el cierre, agradeciendo a todos por su participación. Y quisiera preguntarles qué temática nos sugieren para nuestro próximo webinar. Así que aquí quizás podamos... Bueno, yo aprovecho de despedirme entonces. Ha sido un gusto poder compartir y bueno, estamos siempre disponibles para compartir lo que estamos haciendo y también invitarlos
en el futuro a que se incorporen a las investigaciones que estamos haciendo en GEPUC, se acerquen a nosotros. Tenemos grupos de empresas que trabajan con nosotros y que comparten y nos ayudan a definir también qué cosas son las que tenemos que investigar, y bienvenidas son esas sugerencias. Así que también les agradecería muchísimo su aporte en ese sentido. Así que, bueno, buenas noches ya a todos, y que les agradezco también que hayan participado de este webinar. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy bien. Les recuerdo el proceso cómo funciona la aplicación. Pueden ustedes ingresar a través de una ventana o de su aplicativo móvil a www.menti.com e ingresando el código 116511 nos pueden entregar sus sugerencias, y esto va a quedar abierto para que podamos conocer las diferentes temáticas que pueden ser de interés para nuestros próximos webinars. Agradezco nuevamente a los 3 centros que nos permitieron realizar este webinar, que es GEPUC, GEPRO y CIPIX, y los dejamos invitados a seguir nuestras redes y nuestros canales para poder conocer más información sobre los diferentes eventos que vamos a estar realizando.